Bienvenidos a este último resumen del año, donde repasamos todo lo que ha sacudido al universo Frimbeki en las últimas semanas. Y sí, te recomiendo quedarte hasta el final, porque si crees que ya lo viste todo, este diciembre viene a desmentirte. Sin exagerar, Frin y Becky decidieron que diciembre sería un carrusel sin frenos de emociones, miraditas, eventos, momentos en pareja y pruebas claras de que cuando ellas se alinean, el fandom tiembla. Y arrancamos con algo fresquito, reciente, y que todavía nos tiene flotando en una nube rosa. Porque cuando Central World, sí, ese centro comercial gigante que aparentemente decidió que Frimbeki deben inaugurar cada rincón de Tailandia, anunció que ambas recibirían el año nuevo juntas. En pareja y con un show especial, el fandom entró oficialmente en modo ansiedad máxima. Los nervios estaban a 1000. Porque quienes recordamos lo que pasó el año pasado, ya sabemos que cuando Frimbeki prometen algo diferente y espectacular, no es marketing, es amenaza directa a nuestra estabilidad emocional. Lo mejor de todo. Ellas eligieron recibir el año nuevo juntas. Un show en pareja, pensado como experiencia compartida, que desde ya nos garantiza despedir el año con una sonrisa de oreja a oreja, y probablemente con el corazón acelerado. Pero Central World dijo, vamos por partes. Antes del gran show, había que darles un paseíto romántico por sus lujosos espacios, y ahí fue donde todo se descontroló, otra vez. Porque sí, amigas. Estaban en modo novias. Haciendo trends de pareja, jugando juntas, acertando como si compartieran cerebro. Riéndose con esa complicidad que no se actúa y soltando señales clarísimas de que disfrutan profundamente estar juntas y vivir cada experiencia de la mano. Y claro, si hay comida de por medio, la felicidad es doble. Hablemos del look de Becky. Porque ese outfit fue una falta de respeto emocional. Con razón Frin no podía disimular lo embelesada que estaba. Miradas largas, sonrisas suaves, y esa expresión que dice sí, esa es mi persona favorita. Y nuestra Becky, por supuesto, recordándonos por qué los ojos de Frin son su debilidad declarada. Miradas directas, sin miedo, sin filtro, de esas que atraviesan la pantalla y dejan al fandom en silencio por 3 segundos. TikToks, Reels, una grabando a la otra, risas genuinas, complicidad intacta. Nada forzado. Nada incómodo. Solo 2 personas disfrutándose, como siempre lo han hecho. Definitivamente, y no exagero. Esta es una de las mejores versiones de Frimbeki que hemos vivido. Y apenas estamos empezando. Este año ya es el segundo que compartimos este momento juntos. Para Central World, la emoción sigue siendo la misma. Pero este año, todo será aún más grande. Cada año, cada show, el lugar se llena por completo. Y esta vez... Puedo dar un pequeño spoiler, no verán solo un show de canto. Verán algo más. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dormir? Es broma. Si quieren saber qué vamos a hacer, Tienen que venir a vernos en Central World. Vengan a hacer el conteo regresivo juntos. el día 31. 31. Vengan a recibir el año nuevo con nosotras. Será divertido, eso es seguro.
Y siguiendo con este espíritu navideño que nos tiene blanditas del corazón, Finn y Becky regalaron uno de esos momentos que no se planean, simplemente pasan. Nuestras niñas estuvieron recibiendo regalos de Navidad y compartiendo un rato precioso con sus fans, de esos que se sienten íntimos aunque haya cámaras por todos lados. Entraron saludando con un alegre Merry Christmas, posando felices, sonriendo sin parar y, como siempre, preguntando si los fans habían bebido agua. Porque sí, incluso en Navidad ellas siguen cuidando a los demás antes que a sí mismas. El fandom reaccionó de inmediato. Gritos, risas, interacción total. Un fan grita guapo, refiriéndose a Finn, y Becky responde con ese, tan suyo, como diciendo, sí, mi chica está demasiado guay hoy. Y no vamos a fingir sorpresa. Finn estaba hermosa. Ese sort hizo exactamente lo que tenía que hacer. Y sabemos la verdad, las piernas de Finn tienen su propio fandom independiente, con estatutos y todo. Pero el verdadero misterio del evento fue otro. ¿Qué llevaba Finn en esa bolsa gigante? Porque Finn llegó en modo Santa Claus, cargando su enorme bolsa 92 llena de dulces para regalar a todos los fans. Y cuando digo todos, es todos. Finn estaba tan generosa que parecía que ya solo le faltaba regalarse ella misma. ¿Mi bolso? ¿Mis gafas? ¿Un Hello Kitty? ¿El micrófono? Finn, amor, te salvaste porque no vivo en Tailandia, porque si no te envuelvo en papel de regalo con moñito incluido. Y dime tú, ¿quién parecía la bebé de 5 años ahora? Exacto. Finn. Siempre haciéndonos reír, queriéndose robar hasta los juguetes que eran para Fluffy. Y claro, foto para la novia. Selfie obligatoria. Porque eso nunca puede faltar. Algo que sigue llamando muchísimo la atención es lo natural que el entorno, y los fans, las llaman novias. ¿Qué le regalaste a tu novia? Tírale una foto a tu novia. ¿Y ellas? Sonríen. No se incomodan. No se sorprenden. No corrigen. Un claro ejemplo de que las shippers somos muchas, y por algo será. Una fan pregunta qué se regalaron entre ellas. Las dos se confabulan y contestan al mismo tiempo. Coordinación perfecta. Otra fan pregunta a Becky si quiere a Finn, y viceversa. Y Becky responde, ¿y esa pregunta? Otra remata. ¿Que ya se quieren desde hace 4 años? ¿Qué? Y la cara de Becky. Un poema. Demasiado obvia. Luego llega la pregunta mortal. ¿Quién es tu sweet baby? Finn se queda pensando, duda, y responde, Fluffy. Pero la cara de Becky decía claramente. Sabemos que soy yo. Finn se puso roja, la agarró y se la llevó para otro lado. Caso cerrado. Como Finn llevaba gafas, una fan le pide a Becky que diga la frase. Baen, ven aquí. Contexto rápido. Baen es un apodo común para quien usa gafas, y esa frase es un meme coqueto, un flirteo directo. Finn se ríe, se quita las gafas y le dice a Becky. Dilo, ahora puedes decirlo. Oh, pero sin gafas no veo bien. Y se las vuelve a poner. Un fan grita en broma. Ya estás mayor, póntelas otra vez. Becky responde de inmediato. ¡Qué cruel! Finn hace puchero. Becky, no pasa nada. Porque entre broma y broma, Becky no permite que nadie llame mayor a su reina. Y qué joya ver cómo los fans coquetean con ellas y ellas todavía se sonrojan. Tan grandes, tan icónicas, y aún así humildes, genuinas, disfrutando cada segundo. Se notaba que le estaban pasando bomba. Becky, what's your Christmas gift?
from Green ไม่ได้อัดลบคลิป ไม่ตายหล่อมาก สวยเหมือนผู้หญิง หนูเซลฟี่ตัวเองเลยลูกมันมีจอเป็นตั้งหน้าจอสวยแล้วอันนี้ของฟิลหรือของพี่ของพี่เล็กเยอะจังทำไมวันนี้พี่ไม่มาพี่ไม่ได้พี่เข้าแล้วพี่เป็นกระดูกพี่ที่รักขาเรียกเขาเบบหน่อยได้ไหมคะ ให้เรียกเบบไม่ใช่ Y para cerrar este momento tan cálido, otro detalle que derritió corazones. La interacción con Mami Rawi, en modo suegra cuidadora, ofreciendo el té ideal para la garganta de Frin. Familia, amor, risas, Navidad. Frin Becky siendo Frin Becky. Y aquí quiero detenerme un segundo, no como narradora, sino como parte del fandom Frin Becky. Porque lo de hoy no fue solo una reunión con fans. Sí, hubo catering, chocolatinas, regalitos, todo hermoso. Pero lo más valioso que se regaló fue tiempo. Tiempo real. Tiempo para estar con ellas, para hacer preguntas, para tomarse fotos, para compartir miradas, risas y esos momentos que no se compran ni se repiten. Tiempo para volver a ver lo que siempre vemos y tanto nos gusta. Esa complicidad tan natural entre Frin y Becky. Y todo esto cobra aún más valor cuando sabemos el contexto. Frin no se encontraba bien. Y el papá de Becky está hospitalizado con COVID y gripe A, y después del evento ella iría directamente a verlo. Aún así, estuvieron ahí. Presentes. Dando lo mejor de sí, pese a todo. También aplausos enormes para la organización del evento de Navidad Food Support. Estacionamiento gratuito, un catering precioso, cuidado al detalle. Se notó el cariño, el respeto y la consideración hacia las fans en cada gesto. De corazón, gracias. El fandom Frin Becky puede sentirse profundamente orgulloso. Porque sí, los fans llevaron regalos, Latinoamérica estuvo presente, como siempre. Pero hay algo que muchas veces se olvida. No existe mejor regalo que la sonrisa de Frin. Y la voz de ángel de Becky. Y eso, hoy, lo tuvimos todo. Y ahora sí. Hablemos de Becky. O mejor dicho, hablemos de la reina de las editoriales. Porque cuando las revistas más prestigiosas empiezan a disputarse una portada. Cuando ella Thailand no solo te invita sino que te dedica una edición especial. No estamos hablando de suerte. Estamos hablando de trayectoria, carácter y verdad. En esta entrevista, Becky no posa, se abre. Ella recuerda esos primeros momentos con una sonrisa suave, casi nostálgica. Dice que al principio todo parecía bonito, pero imposible. No sabía leer tailandés. No sabía escribirlo. Apenas podía hablarlo. Y aún así se preguntaba. ¿Y si lo intento? Lo que la sostuvo fue algo muy simple y muy poderoso. Su familia. Un padre, una madre, un hermano mayor que le dijeron. Inténtalo. Si no funciona, vuelves a casa y lo intentas otra vez. Y Becky lo intentó. Se esforzó. Practicó tailandés sin descanso.
Cantaba canciones en tailandés y se las enviaba a su manager todos los días. Leía el alfabeto completo en voz alta. Porque, como ella misma dice, cuando te comprometes, lo haces de verdad. Por respeto a quienes creen en ti. Y por respeto a ti misma. No romantiza el inicio. Habla claro, hubo críticas. Que hablaba mal. Que no actuaba bien. Dolía. Pero decidió usar esas palabras como combustible, no como ancla. Y entonces llegó Gap de Series. El punto de quiebre. El inicio real. La oportunidad de actuar junto a P. Fring. Ese proyecto que no solo cambió su carrera, sino su vida entera. Becky reconoce que Gap en 2022 lo transformó todo. Los números crecieron, sí. Pero lo más importante fue la gente. Los fans. Personas que estaban ahí desde que solo había 5 o 6 sentadas en el suelo. Y que siguen aquí 5 años después. Somos como una familia, dice. Y se nota que lo siente. Cuando le preguntan por qué siempre sonríe, por qué no se cansa. Ella responde algo que resume quién es. Cada vez que ve a los fans, recarga energía. Ellos esperan horas, pasan calor, a veces ni han comido. Y aún así están ahí. Sobre el Get Love, Becky es clara y firme. Nunca lo vio como una categoría. Lo vio como una historia de amor entre dos personas. Y ahí estuvo el secreto de Gap. No actuar un género, sino contar una historia con honestidad. Habla también de su primer amor. La música. Cantar. Soñar con su propio álbum. Quizá no este año. Pero pronto. Habla de su necesidad de estar sola. De ponerse audífonos apenas sube al coche. De jugar con sus perros. De entrenar boxeo para liberar estrés. Y sentirse viva. Habla de haber crecido demasiado rápido. De entrar a la industria a los 17. De aprender a soltar el odio. A escuchar solo la crítica que construye. A amar incluso sus inseguridades. Y cierra con una frase que debería tatuarse el fandom entero. Algunas personas te van a amar, otras te van a odiar. Eso es normal. Lo importante es enfocarte en quienes te aman. Con Becky Entertainment, su visión es clara. Explorar la actuación, la moda y la música al máximo. Sin miedo. Sin límites. Sin pedir permiso por soñar grande. Porque, como ella misma dice, no existe algo demasiado grande. Cuando pones el corazón en ello. Y después de escucharla, queda claro por qué las revistas la buscan. Por qué las portadas la aclaman. Y por qué nosotros la admiramos. No solo por lo que brilla, sino por todo lo que resistió para llegar ahí. Y ahora pasamos a uno de esos eventos que parecen pequeños, pero terminan siendo gigantes en significado. El evento de Joint Chip, una tienda de fundas para celulares, que terminó convirtiéndose, como siempre, en otra prueba más de que Fring y Becky no saben existir separadas ni por broma. Porque basta con recordar la cara de Fring. Cuando por logística intentaron colocar a Becky en otro lado. Ese gesto. Ese microsegundo de confusión existencial. Fue un poema. ¿por qué mi Becky no está aquí?, sin decir una sola palabra. Y por si quedaba alguna duda. La rueda de prensa vino a poner los puntos sobre las íes. Y a bajar la ansiedad colectiva del fandom. La pregunta clave llegó directo al corazón del barco. Ahora que ambas tienen sus propias agencias, ¿qué pasará con ustedes como pareja en el futuro? Y la respuesta fue tan simple como poderosa. Será igual que siempre. Sí. Seguimos viéndonos. Como siempre. Es Fring Becky. Fin del comunicado. Cierre de bocas. Respiren, bebés del barco. Ellas mismas explicaron que ahora, después de salir de la empresa anterior, hablan incluso más que antes. Hablan del trabajo, del futuro, de los proyectos. Se consultan, se coordinan, se acompañan. Y sí, dejaron algo muy claro.
Habrá trabajos en pareja. Como siempre. Y pidieron que estemos atentos a todo lo que viene el próximo año. En moda y actuación. Y entonces llegó la bomba que el fandom estaba esperando. 4 Elementos continúa. Confirmado. En proceso. Responsabilidad asumida. Explicaron que el rodaje va avanzando historia por historia. Primero Pidin, luego Pinam, luego Non-Fai. Y después viene la historia de Frim Becky. Que además, dato importante. Es una de las que menos escenas pendientes tiene. También aclararon algo fundamental. Lo ocurrido anteriormente no afectó al proyecto. Internamente, todo está resuelto. Y el equipo gestionó la situación de forma adecuada. En cuanto a otros temas más delicados. Frim fue clara, serena y adulta. Ese asunto seguirá su curso legal. Y cuando llegue el momento correcto, hablará. Nada de drama. Nada de victimismo. Solo firmeza. Cuando les preguntaron si se sentían inquietas por todo lo ocurrido. Por el trabajo no pagado, por las cantidades involucradas. La respuesta fue tan Frim Becky que dolió bonito. Cuando trabajas, deberías recibir lo que te corresponde. Pero está bien. Seguiremos adelante. Encontraremos algo nuevo. Y al final, el mensaje más importante fue para el fandom. Gracias. Gracias por el apoyo. Gracias por estar en cada etapa. Becky dijo algo que se quedó flotando en el aire. Que confiemos en ellas. Porque siempre superan las cosas juntas. Y siempre estarán bien. Y ahora volvamos al ambiente del evento. Porque si la prensa fue claridad, la interacción fue pura azúcar. Tema rosa. Colores suaves. Ambiente narak. Miradas, toquecitos, sonrisas cómplices. No se molestan entre ellas. Se ayudan. Se cuidan. Se sincronizan. Parecían una tienda de dulces en versión humana. Salí empalagada. Lo admito. Y sí. Me declaro oficialmente adicta a ese dulce llamado Frim Becky. ทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆนักข่าวนะคะเอ็กซ์เซนกับมอนซีชาแล้วก็ ราตรีสวัสดิ์นะ คนดื้อ ฮะ ดื้อกับหมอนใบนั้น ที่เธอใช้นอนฝันยามหนุน ทำไมหนูถึงจับอันนี้กับอันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าระหว่างนี้เนี่ยแน่นอนคุณอภินันท์ค่ะคุณอภินันท์ต้องทำงานอีกแล้วนะคะเรียนเชิญ CEO ของเราอีกสัก1 รอบนะคะเพื่อที่จะมาอธิบายพวกแบบคอลเลกชันนี้เพราะว่าน่าจะเป็นคุณอภินันท์นี่แหละที่จะสามารถเล่าได้ดีที่สุดขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอภินันท์ Y si hablamos de cerrar el año en grande, tenemos que empezar por donde el lujo, el talento y la elegancia se encontraron. Porque si existe un título que ya nadie discute, es este. Becky Rebecca Armstrong, la segunda reina de Sirivana Bari. En la cena de gala Sirivana Bari X Beauty Gems, Becky no solo asistió, reinó. Fue invitada a lucir la colección de joyería de alta gama, Treasure of Dreams, antes de su lanzamiento oficial el 11 de diciembre. Una colección creada nada más y nada menos que por Su Alteza Real la Princesa Sirivana Bari Nariratana Rajakanya. Y aquí hay que detenerse un segundo. Porque no estamos hablando solo de joyas. Estamos hablando de confianza. De estatus. De ser elegida para representar una obra que aún no ha sido presentada al mundo. Becky fue parte del prelanzamiento. De ese círculo exclusivo donde solo entran las figuras que realmente importan. Y luego está el vestido. Ese vestido negro. No gritaba lujo. No necesitaba exagerar. Susurraba poder. Cada línea, cada caída de la tela, cada paso de Becky decía una sola cosa. Reina. Una reina moderna. Segura. Elegante. Con una presencia que no pide permiso. Las joyas no la opacaban. Ella las elevaba. Y eso es algo que no cualquiera logra. Cuando la persona y la pieza se encuentran en el mismo nivel. Cuando no sabes qué mirar primero. Si el brillo de los diamantes. O el aura de quien los porta.
No era solo belleza. Era presencia. Era historia. Era la confirmación de que Becky ya no está llegando a estos espacios. Ya pertenece a ellos. Y sí, mi gente. Esa noche no vimos solo a una actriz o a una idol. Vimos a una mujer que entiende su lugar. Que lo ocupa con elegancia. Y que lo defiende con dignidad. Becky Rebeca. La segunda reina de Sirivanavari. Haciendo lo que mejor sabe hacer. Brillar sin pedir permiso. Y como si todo eso no fuera suficiente. Cuando llegó el momento de hablar de las piezas que llevaba puestas, Becky lo hizo con esa mezcla tan suya de delicadeza y seguridad. Le preguntaron, ¿qué tal el accesorio de hoy? Y Becky, con una sonrisa tranquila, respondió, es precioso. Tiene elegancia. Forma parte de la colección Treasure of Dreams. Las flores de estilo tailandés son muy hermosas. Y sinceramente, a quien las lleve, le quedarán perfectas. No hablaba como alguien que solo modela una joya. Hablaba como alguien que la entiende. No solo estaba luciendo joyas de alta gama. Estaba presentándolas. Poniéndoles voz, intención y carácter. Porque cuando Becky habla de moda, no lo hace desde la pose. Lo hace desde la conexión. Y por eso las grandes casas la eligen. Por eso las joyas brillan distinto cuando ella las lleva. Y por eso, una vez más, Becky salió de esa gala confirmando algo que ya sabíamos. La elegancia no se aprende. Se habita. Y como si no fuera suficiente siendo reina de editoriales, galas y alfombras rojas. Becky también la rompió, y fuerte, en el Festival Live de TikTok del Girls Love. Un evento donde participaron varias parejas y exponentes del GL. Y aún así, el directo de Becky fue uno de los más vistos y uno de los que más ventas generó. Para que tengamos el dato claro, porque esto no es percepción, es realidad. Resultados de live de Becky. 818.121 Baht en ventas. 82.2 mil espectadores en vivo. Una de las cifras más altas de todo el Karmart Festival. Becky literalmente sostuvo ese live con carisma, naturalidad y conexión real. Nada forzado. Nada ensayado. Solo ella siendo ella, y el fandom respondiendo. Y claro, el live no estuvo exento de momentos muy Becky. En medio de la conversación, alguien le lanzó una pregunta trampa estilo mamá. ¿Non Becky, tienes a alguien en casa que te apriete la pasta de dientes? Y Becky, sin pensarlo dos veces, respondió. Entonces ven tú a apretarme la pasta de dientes. Silencio. Fandom en llamas. Y nosotras, tomando nota mental. Luego Becky se puso un poco más seria, pero solo un poco. Y confirmó algo que todas esperábamos. 4 Elementos sigue en pie. Dijo que el rodaje se reanudará pronto. Y que volverá como Princess Blue. Junto a Elena. Falta solo un poquito más. Así que sigamos luchando. Después pidió algo muy ella. Por favor, recuerden seguirme. El próximo año vienen muchísimas cosas. Aunque por ahora las mantendré en secreto. Y ahí entendimos que 2026 ya viene cargado. El live siguió con preguntas cotidianas. Y Becky se abrió como siempre. Contó que cuando no tiene trabajo, se despierta un poco más tarde. Juega con sus perros. Se queda en casa recargando energía. Presentó oficialmente a sus bebés. Bonbon, 4 años. Boba, 1 año. Bulldogs franceses, patitas cortas, traviesos. Y su refugio emocional. Becky habló con mucha ternura de Bonbon, que no se sentía muy bien. Y explicó lo delicados que son los Frenchies por su respiración. Dijo algo que fue directo al corazón. Cuando estoy cansada del trabajo y llego a casa. Los veo, y me recargan la energía. Realmente sanan mi corazón. Y cuando le preguntaron si había otra motivación además de sus perros. La respuesta fue inmediata. Mis fans, por supuesto.
Y lo dijo justo cuando el contador marcaba más de 785.000 baht en apoyo. También habló de sus rutinas. Huevo frito por la mañana. Matcha, pero con advertencia incluida. Pidió que no tomen matcha con el estómago vacío. Porque puede marear. Modo ahí del responsable activado. Y cuando el chat empezó a escribir bebé sin parar. Becky explicó entre risas. Oh. Becky Bobo. Un apodo que, según ella, le gusta usar con todo el mundo. El fandom, tenemos pruebas, muchas, de que todo el mundo tiene un solo nombre. Frin. ทุกคนแบบพิมพ์บีบีมาเขาแบบย่อมาจากอะไรนะคะ ลองถามพี่เบคให้หน่อย อ๋อ ก็อาจจะต้องชื่อบอใบไม้หรือเปล่าต้องเขียนชื่อเนาะดูอ่ะเขียนชื่อก็ด้วย La energía fue tan buena que Becky superó los 800.000 baht. Y la producción le pidió quedarse casi 45 minutos más. Se la veía cansada, pero nunca distante. Nunca apagada. Así terminó uno de los lives más exitosos del festival. Con ventas récord. Conversaciones sinceras. Y una Becky que, aún exhausta, dio todo. Buen trabajo, Becky. Y sí. Esperamos que ese tiempo extra también haya sido bien pagado. Y cuando pensábamos que ya no podía sorprendernos más este cierre de año, Frin apareció por sorpresa en un space. Y no fue uno cualquiera, fue de esos donde se abre, se sincera. Y nos pone al día de muchas cosas personales. Primero habló de su salud. Y explicó con total honestidad cómo terminó con una infección intestinal. Contó que era un día normal de rodaje. Comió arroz, sopa de algas con cerdo, albahaca frita y huevo cocido. Lo de siempre. No sabe exactamente qué provocó la infección, quizá las algas. Pero después de terminar de trabajar empezó a sentirse muy mal. Vómitos, diarrea, hasta que ya no pudo aguantar más y tuvo que ir al médico. Y como si eso no fuera suficiente. Ya venía arrastrando dolor de garganta. E inflamación en los senos paranasales. Así que todo se complicó. 2 problemas de salud al mismo tiempo, 2 médicos involucrados. Según le explicaron. Probablemente fue una combinación de muchos factores. Falta de descanso, el clima, la comida. Y cuando parecía que una cosa mejoraba, la otra volvía. También habló de algo mucho más bonito. Su casa. Dijo que está casi terminada. Y que espera que esté lista para Navidad. Se notaba orgullosa. Porque explicó que cada rincón fue planeado con muchísimo cuidado. Y atención al detalle. Otro tema importante que tocó fue su faceta empresarial. Reconoció que este mes, por primera vez, ha podido ver la imagen completa de su empresa. Y todos los procesos que hay detrás. Y sí. Dijo que está aprendiendo muchísimo. Luego vino una parte más ligera y divertida. Le preguntaron quién es más traviesa frente a la cámara. Si ella o Namneon. Y Frin no dudó ni un segundo. Yo. Definitivamente yo. Confesó que le gusta provocar, jugar. Hacer bromas con la gente. Y divertirse frente a la cámara. Mientras que Namneon, según Frin, solo se suma cuando alguien más empieza primero. Después llegó una pregunta que encantó a todo el mundo. Su opinión sobre los miembros que representan. Los 4 elementos. Fuego. Dijo que con quien más sincronía tiene es con Pinam, viento. Donde está el viento, está el fuego. Se entienden sin hablar, captan las bromas al instante. Y están completamente en la misma sintonía. Tierra. Piapel, a quien describió como una persona. Tierna, cálida y amable. Con ese tipo de bromas pequeñas y adorables. Que salen de forma natural. Agua. Pifa, a quien mencionó entre risas. Por siempre invitarla a comer mangos. Pero más allá de eso, Frin fue muy sincera. Al elogiar su talento como actriz.
Contó que ella necesita prepararse mucho antes de una escena. Concentrarse, enfocarse, entrar en personaje. Mientras que Pifa puede simplemente entrar. Y actuar de forma perfecta. «Wow, cómo lo hace», dijo Frin. Dejando claro su admiración. Cerró el space con algo que se sintió muy especial. Dijo que ahora todas se están divirtiendo mucho. Que el ambiente es cercano. Y que, a estas alturas, ya son realmente muy unidas. Un space sencillo. Sin producción ni guión. Pero lleno de honestidad, cercanía. Y esa Frin real que tanto aprecia el fandom. Y como si diciembre no nos estuviera dando ya suficientes emociones, Becky también nos regaló un space. Un espacio íntimo, sincero y muy suyo, que confirmó algo que el fandom ya siente. Ahora que ambas cuentan con sus propias empresas, pueden estar más cerca, darnos más calor y manejar su tiempo con libertad. Y eso, lo amamos. Becky habló de la Navidad con una ternura que derrite. Decorar la casa, pasar tiempo con su familia, y por supuesto, Bonbon y Boba con atuendos navideños incluidos. La felicidad simple, la de verdad. Pero también fue un space muy honesto. Habló de lo difícil que le resulta decir no, de cómo ser demasiado amable a veces hace que otros se aprovechen. Y dejó un mensaje claro, directo al corazón. Si me aman, ámenme por quien soy. Por mis tonterías, por mi pasión, por mi trabajo, o simplemente por mí. Sobre este año, Becky fue luminosa incluso en la dificultad. No lo llamó un año malo, sino uno de aprendizaje. Estar vivos ya es algo maravilloso. Puede llover un poco, pero el próximo año será poco a poco más brillante. Entre risas también apareció ese comentario que hizo reír y doler un poco. Cuando le preguntaron si tenía 20 baht, Becky respondió entre bromas que no. Una referencia inevitable a la situación pendiente con su antigua agencia. Que ella maneja con dignidad, humor y una entereza admirable. Habló también de su presente profesional. Se tomará una pausa en los estudios porque ahora mismo está haciendo su propia SEO, actriz, cantante y líder de equipo. Y no puede con todo a la vez. Priorizar también es madurar. Fue muy clara sobre su carrera. Nunca le han regalado nada. Ha ido a castings, ha competido, ha estudiado guiones durante horas. Y respeta profundamente ese proceso porque es lo que le da sentido y valor a su trabajo. Sobre la competencia, dejó otra frase para guardar. Mi única competencia soy yo misma. Habló de su salud, mejorando poco a poco. De su música, de las maquetas que escucha y prueba. Del peso de liderar un equipo completo. Y de una canción escrita por Angels que la hace llorar cada vez que la escucha. Aunque aún no pueda compartirla. Y como broche de oro, nos cantó. Con esa voz suave, honesta y cálida. Que siempre termina de derretirnos. Becky, como siempre, dándolo todo. Con el corazón abierto. Y recordándonos por qué no solo la admiramos como artista, sino como persona. Y ahora pasamos a un tema más serio. Pero también a uno que nos llena de orgullo. Nuestra voz Beck ya no está para soportar comentarios malintencionados, acoso ni ataques disfrazados de opinión. Y esta semana lo dejó claro de forma oficial. Los acosadores ya no la tendrán fácil con la jefa Becky. Becky Entertainment emitió una declaración oficial anunciando acciones legales contra el acoso en línea, las amenazas y la difusión de información falsa dirigidas a Rebecca Patricia Armstrong. En el comunicado, la empresa confirma que todo el material relacionado con estos ataques ya está siendo documentado junto a un equipo legal. Y que será presentado ante la Oficina de Investigación de Delitos Cibernéticos. Con la intención de proceder con todo el peso de la ley. Además, Becky Entertainment está colaborando directamente con las plataformas digitales, incluida X, para verificar las cuentas e identificar legalmente a las personas responsables. El mensaje es claro y directo. Tolerancia cero ante el acoso, las amenazas o cualquier ataque. No solo contra Becky, sino también contra su familia. Incluso se habilitó un correo oficial para que el público pueda enviar evidencias adicionales.
dejando en evidencia que esto va en serio y no es una advertencia al aire. Como fandom, cuesta entender cómo alguien puede dirigir tanto odio hacia una persona que siempre se ha mostrado amable, respetuosa y cercana. Pero lo importante aquí es esto. Becky ya no está sola. Está protegida. Está respaldada. Y está más fuerte que nunca. Así que a quienes creían que podían seguir cruzando límites sin consecuencias, se les acabó el juego. Y a nuestra Becky, todo nuestro amor, respeto y apoyo. Aquí estamos. Siempre. Becky puede ser firme, incluso dura, con los haters. Pero con sus fans es puro amor. Después de poner límites claros y necesarios, Becky decidió despedir el 2025 hablándole directamente a quienes siempre han estado ahí. Sus ángeles. Con un mensaje lleno de calidez, Becky agradeció el apoyo incondicional recibido durante todo el año, diciendo que ese cariño es lo que la impulsa a seguir adelante cada día. Deseó felicidad, salud y momentos hermosos para el 2026, y nos recordó algo muy simple pero poderoso. Sigamos sonriendo juntas. Pero el mensaje no se quedó ahí. Desde uno de sus espacios más íntimos, su casa, junto al árbol de Navidad y con Boba y Bombón a su lado, Becky abrió su corazón y escribió palabras que tocaron a todo el fandom. Dijo que sus pensamientos estaban completamente con nosotras. Que somos su cielo. Esa expansión constante que sostiene cada uno de sus sueños. Agradeció que 2025 fuera un año de crecimiento, de proyectos hechos con pasión, de decisiones tomadas con el corazón, y de una familia creativa que sigue creciendo gracias al apoyo de sus fans. Como gesto de gratitud, presentó algo profundamente personal. La Becky's X más Collection. Inspirada en noches tranquilas con sus compañeros peludos. Cada boceto, cada estrella, cada ala de ángel. Pensados como un pedacito de su corazón convertido en algo tangible para sus fans. Y como si eso no fuera suficiente, Becky anunció que parte de cada venta será destinada a organizaciones benéficas, apoyando a personas mayores y animales rescatados. Porque incluso cuando celebra, Becky piensa en cuidar. Cerró su mensaje con una promesa llena de luz. Que el 2026 será espectacular. Lleno de nuevas aventuras. Y que quiere seguir recorriendo ese camino junto a nosotras. Con paz, con amor, con unión. Y con esa frase que ya se nos quedó tatuada en el alma. Eres, y siempre serás, todo mi cielo. Y así es Becky. Fuerte cuando hace falta. Inquebrantable ante el odio. Pero infinitamente amorosa con quienes la aman de verdad. Y no todo fueron luces y celebración. Estos días, el fandom también ha estado muy atento y preocupado por nuestra capitana, Nam, quien ha estado compartiendo mensajes muy personales y reflexivos en su canal de Instagram. Uno de ellos decía: me he encontrado con una frase que puede curar mi corazón a cierto nivel. No fallaste. Es solo que los sistemas a tu alrededor son injustos contigo ahora. Y luego añadía, con esa honestidad que tanto la caracteriza: ahora que lo pienso, es verdad. Jaja. Hicimos lo mejor que pudimos. Espero que esta frase cure a todos en esos días en los que sientes que has hecho algo bueno. Pero aún así parece inútil. Porque al final, hicimos lo mejor posible. No me importa lo que piense la gente. Así es la vida. Son palabras que no pasan desapercibidas. Palabras que llegan directo al corazón. Y que inevitablemente hacen que muchas personas se pregunten si Nam está atravesando un momento difícil. Se ha hablado mucho. Hay especulaciones relacionadas con la situación de la empresa en la que se encuentra. Pero la realidad es que no hay información confirmada. Y lo más importante ahora no es sacar conclusiones, sino acompañarla con respeto y apoyo. Porque Nam siempre ha estado ahí. Porque su trabajo, su esfuerzo y su calidad humana la han convertido en alguien muy querida dentro del fandom Free Becky. Así que, desde aquí, lo único que podemos decir es esto. Nam, no estás sola. Te vemos, te valoramos y te queremos. Hiciste lo mejor que pudiste. Y eso siempre es suficiente.
Y para cerrar el año con una expectativa altísima, hubo un preestreno muy especial de la nueva película de Frin. Una producción que llegará oficialmente a los cines en febrero de 2026. Es importante aclarar que no fue la película completa, sino la presentación de una parte del filme, pensada para que un grupo reducido de espectadores invitados pudiera entender la dirección, el tono y el universo de la historia. Antes de su estreno final, el cartel del evento lo explicaba claramente. Este preestreno era solo una muestra del camino que tomará la película. Y aunque quienes asistieron no pueden revelar detalles, sí hubo un comentario que encendió por completo al fandom. Una de las personas que estuvo presente escribió: "Todavía no puedo hablar de esta película en detalle. Solo puedo decir que los papeles de Apo, Enfa, Jess y Frin dejarán a todos completamente atónitos. La trama tiene sorpresas que superan las expectativas. Es una nueva película que mezcla amor, villanía y comedia. Muchos elementos de la historia son excelentes. Espérenla el año que viene. Así que sí. Sin spoilers, sin exagerar. Pero con una promesa clara. Lo que viene con Frin en el cine será algo muy distinto y muy potente. 2026 ya se siente lejos. Pero después de leer esto, la espera definitivamente valdrá la pena. Y como si diciembre no hubiera sido ya suficientemente intenso, Frin decidió activar el modo Pasos Prohibidos versión Latam y recordarnos que una mujer puede ser elegante, talentosa y absolutamente peligrosa para la presión arterial, todo en la misma noche. Esto ocurrió durante la fiesta de cuenta atrás de Navidad y Año Nuevo de Beyond Cloud, la empresa productora de la película Mal, donde Frin comparte elenco con Jess, Apo y Enfa. Un evento exclusivo que reunió a artistas de la compañía en un ambiente mucho más relajado, cercano y celebratorio. Primero tuvimos el clásico fan meet y greet. Selfies, high touch, big bye, charlitas breves, ese contacto tan valioso donde los fans pueden mirarlos a los ojos y decir gracias en persona. Luego vino la sesión de conversación, y finalmente, la after party. Y ahí fue donde Frin dijo: "Bueno, ya sobrevivimos al año, ahora vamos a vivir un poco". Enfa comentó que no podría asistir a la fiesta nocturna, pero Frin sí se quedó, y menos mal, porque lo que hizo fue histórico. Entre risas, música y cero solemnidad, Frin empezó a moverse con esos pasos que claramente no aprendió en Tailandia, sino en su paso por Latinoamérica. Madre mía. Ambulancia. Emergencia médica colectiva. Bailó suelta, confiada, disfrutando, sin pose forzada, sin personaje. Solo Frin siendo Frin, celebrando, compartiendo con sus compañeros de elenco y recordándonos que el carisma no se actúa, se tiene o no se tiene. En el evento estuvo presente el personal de Che 7 HD, y también el equipo de Vogue Japón, lo que deja claro que no era solo una fiesta interna cualquiera. Era un espacio donde industria, prensa y talento estaban simplemente disfrutando juntos. Y eso también dice mucho. Ver a Frin así, relajada, feliz, integrada, cómoda en su entorno laboral, rodeada de respeto y buena energía, es una señal preciosa de lo que viene con Mal. No solo una película con grandes nombres, sino un equipo que realmente conecta. Diciembre fue intenso. Fue caótico. Fue emocional. Pero también fue esto. Baile, risas, celebración y una Frin que, entre paso prohibido y sonrisa traviesa, nos dejó clarísimo que el 2026 no viene tranquilo, viene sabroso. Y en medio de todo este torbellino de eventos, hubo una aparición que tomó a más de una completamente por sorpresa. Frin estuvo presente en el primer fan-met de la nueva pareja GL Enjoy Tune, protagonistas de Denied Love. Oficialmente, su asistencia fue como invitada sorpresa. En la práctica, fue uno de esos momentos que dejan al fandom sin aire. Porque sí, apareció Frin. Con ese outfit que no fue aviso, fue ataque directo. Calor, respiración agitada y un silencio colectivo de ¿esto es legal? Durante el fan-met, Frin no estuvo de paso. Cantó, interactuó con Enjoy y John, se rió, disfrutó el evento y se mostró cómoda, cercana, presente. Y ese instante en el que Juna le robó un beso a Enjoy y la cámara captó la reacción de Frin.
Eso ya forma parte del archivo histórico del GL. Icónico. Irrepetible. Puro oro. Pero más allá del impacto visual, que fue real, este momento dice mucho más. Friedman tiene una relación bonita y respetuosa con ambas chicas desde antes. Ya había mostrado su apoyo en otras ocasiones, así que su presencia no fue improvisada ni simbólica. Fue genuina. Y aquí es donde todo cobra aún más sentido. Frin ha hablado abiertamente de su interés por escribir, producir y crear historias. Ahora, con su propia empresa, no es difícil imaginarla acercándose a nuevas voces del GL, construyendo conexiones reales, apoyando talentos emergentes y, ¿por qué no?, sembrando futuros proyectos. Pero quizá lo más valioso de todo fue el mensaje silencioso que dejó a los fans. El GL no es una competencia. No se divide. Se expande. Ver a una de las pioneras del género presente, apoyando, celebrando y compartiendo escenario con nuevas parejas habla de visión, madurez y un corazón enorme. Porque el GL crece cuando se construye en comunidad. Y Frin, claramente, lo entendió desde el principio. Y ahora sí. Llegamos al momento que, para mí, fue el verdadero punto de inflexión de este mes. Un evento que ocurrió a inicios de diciembre, pero que decidí guardar para el final porque hay cosas que no se lanzan a mitad del camino. Hay momentos que se cuentan cuando ya viste todo lo demás. Hablemos del Women of the Year de Harper's Bazaar Thailand. Y no fue un evento más. Fue histórico. Al principio, todo parecía normal. Frin estaba invitada desde el día 1. Una artista consolidada, un referente indiscutible. Pero días después, la narrativa cambió. También invitan a Becky. 2 invitaciones separadas. 2 carreras independientes. 2 mujeres con sus propias agencias, sus propios caminos. Y aún así, cuando llegó el momento de la alfombra roja, decidieron llegar juntas. Ese fue el primer mensaje. Silencioso. Elegante. Inconfundible. El segundo mensaje llegó en el escenario. Becky fue la encargada de presentar el reconocimiento entregado a Frin. Y la maestra de ceremonias lo dijo con total claridad, sin titubeos. La primera pareja GL de Tailandia. En un evento de esta magnitud. En una revista de este prestigio. En un espacio históricamente reservado para narrativas tradicionales. Eso no fue casualidad. Eso fue posicionamiento. Frin sube al escenario, recibe su placa y, antes de hablar, busca a Becky con la mirada. Esa mezcla de orgullo, cariño y complicidad que ya conocemos. Y cuando toma la palabra, la incluye de forma natural, porque no hay nada que explicar cuando algo es auténtico. Su discurso habló de crecer juntas, de atravesar lágrimas y desafíos, de tomar decisiones difíciles y de valorar cada oportunidad porque la vida es una sola. Y dedicó su premio a las mujeres del mundo entero, reconociendo esa fuerza invisible que muchas veces ni nosotras mismas sabemos de dónde nace. Luego fue el turno de Becky. Antes de recibir su premio, cantó. Las canciones hablaban de tomar la mano de alguien y tomar también su vida. De enamorarse sin remedio. De química, de ser la pieza que encaja, de convertirse en un nosotros sin esfuerzo. Mientras Becky cantaba, Frin no solo la miraba. La grababa. Como quien entiende que ese momento merece quedarse para siempre. Cuando Becky sube a recibir su reconocimiento, Frin vuelve a estar ahí. Cámara en mano. Presente. Firme. Y sí, muchos se preguntaron por qué Becky no mencionó directamente a Frin en su discurso. Pero cuando Becky dijo familia, Frin ya estaba incluida. Y cuando agradeció a sus ángeles, todos sabemos quién fue el primero. Hubo detalles que no salieron en los titulares, pero que dijeron muchísimo. Frin cuidando a Becky en cada movimiento. Ambas viniendo de semanas complicadas de salud, y aún así, entregándolo todo. Regias. Dignas. Cómplices. Y como si todo esto no fuera suficiente, ambas dejaron algo aún más poderoso en las páginas de la revista. No solo imágenes. Palabras. Frin escribió: no te compares con nadie, ámate con todo tu corazón y no tengas miedo de empezar de nuevo,
incluso si hay algunos días equivocados. Pero eso es parte del crecimiento. Cada vez que nos atrevemos a seguir adelante, incluso si es solo un pequeño paso. Ese es el poder de una mujer que se ama a sí misma y es la más fuerte. Y Sarocha Chankima. Y Becky dejó un mensaje tan simple como profundo. Trata a la gente como quieres que te traten. ¿Cómo quieres que te traten? Primero tenemos que tratar a los demás así. Si todo el mundo empieza desde aquí, el mundo será mucho mejor. Rebecca Patricia Armstrong. Y ahí está la clave de todo. Que dos mujeres que representan al Girls Love hayan sido reconocidas en un evento de esta relevancia no es solo un logro profesional. Es un avance real para la visibilidad lésbica, para el amor contado con respeto, para historias que durante años fueron minimizadas. No fue un espectáculo. No fue una estrategia. Fue legitimación. 2 invitaciones. 2 artistas. 2 trayectorias. Pero un mismo camino compartido que ya no necesita esconderse. Porque el mundo, por fin, está listo para verlo. Y si después de todo esto todavía hay dudas, el Women of the Year dejó algo muy claro. Lo que Freen y Becky viven no necesita explicación. Solo hechos. Y el último evento que narramos este año tenía que ser así. Con Medial Dermasop, con Freen y Becky juntas, y con una energía que solo puede describirse como ángeles descendiendo del cielo, pero armadas con poder, historia y complicidad. Las dos vestidas de blanco. Radiantes. Imponentes. No delicadas, poderosas. No etéreas, firmes. La imagen era clara, mujeres que ya no están empezando, mujeres que saben quiénes son. Y como siempre, los detalles de novias casi casadas no tardaron en aparecer. El momento clave llegó cuando les preguntaron por su relación. Se miraron. Pensaron. Dudaron un segundo de más, error clásico. Y entonces Becky, muy segura de sí misma, respondió por Freen, mientras Freen se reía por lo bajo. Somos Pinon. La boca decía cis. Las caras decían esto no se lo cree nadie. Chicas. Ya invéntense otra excusa. Porque esta versión ya no pasa el detector de mentiras del fandom. Y después vinieron esas interacciones que no se ensayan. Las que solo existen cuando hay confianza real. Y miradas de admiración. Y gestos de cuidado. Sonrisas que aparecen sin aviso. Especialmente Freen mirando a Becky. Que es exactamente como nosotras las miramos a las dos. Cuando ellas se miran, el mundo brilla distinto. Hubo momentos caóticos preciosos, como este intercambio ya legendario. Sí, feliz año. Becky, ¿a quién le dices eso? ¿Qué, yo, a? Y Freen sin saber qué decir. A Idols y su fandom, nacidas y criadas en el idioma universal del JAA. Y por supuesto, el fandom no tardó en notar algo más. La cuenta de la nueva empresa de Freen. Postea cosas sospechosamente chipper cuando está con Becky. Conclusión colectiva. La CEO de Solen también chipea. Y Freen no quiere que la salven. Ya la perdimos. Otro momento que derritió corazones. Freen toma el brazo de Becky. Y Becky la mira de inmediato para asegurarse de que esté bien. Ese gesto. Ese microsegundo. Ese te tengo silencioso. Son el estándar. Incluso cuando eligieron preguntas, el destino, o el Bluetooth emocional, hizo de las suyas. Freen Beck o Beck Freen. Definición de la relación Freen-Becky. Recuerdo favorito de 2025. ¿Qué tipo de recuerdos quieren crear juntas? Se miran. Se conectan. Bluetooth device connected successfully. Y por si alguien dudaba del cuidado mutuo, llegó el momento. Para Becky, elegiría colágeno y PDRN para su rutina premaquillaje. La refrescará y la hará ver hermosa antes del trabajo. ¿Te preocupas por ella? Sí. Me gusta tu respuesta. A nosotras también. Verlas así, en 2025, es imponente. Porque no es solo estética, ni chip, ni de Lulu.
2023. Abrieron una puerta enorme para el GL. 2025. CEO de sus propias empresas, reconocimiento internacional, control de su destino. El poder de Frim Becky no tiene límites. Y cerrar el año con ellas así, unidas, libres, brillando. No es casualidad. Es mensaje. Es historia. Y es promesa.ได้เลยค่ะ เราเป็นพี่น้องกันค่ะ เป็นพี่น้องกัน ใช่ ปวดเอวไหมปวดเอวปะปวดเอวปะปวดเอวปะY así cerramos este año tan intenso, tan luminoso y tan nuestro. Un año de crecimiento, de caídas, de aprendizajes, pero sobre todo, de amor compartido. Frin y Becky nos recordaron que el talento brilla más cuando va acompañado de humanidad, y que incluso en los momentos difíciles, la complicidad, la pasión y la honestidad siempre encuentran la forma de florecer. Gracias por acompañarme durante todo este 2025, por comentar, por emocionarse conmigo, por quedarse hasta el final de cada resumen y por hacer de este espacio un lugar seguro para amar sin miedo. Si este video te sacó una sonrisa, te hizo sentir algo o te acompañó aunque sea unos minutos, entonces ya valió la pena. Déjalo por aquí, compártelo con quien también ama este universo y sigamos creciendo juntas. Desde Love Song Jill, les deseo una Navidad llena de paz, amor y luz, y un 2026 cargado de sueños cumplidos, salud y momentos que se queden para siempre en el corazón. Nos vemos el próximo año, porque esta historia todavía tiene mucho por contar. Love Song Jill, donde la ficción se vuelve verdad.